Miente, 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 que algo queda. Y entre más grande sea la mentira, más gente la creerá. Joseph Goebbels. Con su venia, señor presidente, y con la venia adelante de la Asamblea. La verdad es que es interesante venir una vez más aquí al Pleno para mí a escuchar mentiras, pero también a argumentar la indignación del pisoteo que hicieron en otro tiempo, con reglas que fueron creadas por quienes hoy vienen a quejarse. No me voy a meter a eso porque creo que ya se discutió con mucha amplitud que las reglas que hoy se están aplicando para la integración de las cámaras en el Congreso de la Unión Mexicano fueron reglas que se crearon por el viejo sistema. Y hoy creo que se dan cuenta que teníamos razón, que había que hacer una gran reforma electoral en este país. Y se planteó el año pasado y salieron a las calles a oponerse y convocaron diciendo que el INE no se toca, porque lo que no querían era precisamente una reforma electoral que equilibrara a las cámaras y que además terminara con el debate de la designación de las plurinominales, porque lo que pretendíamos era precisamente eliminar esa figura de representación en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadores. Y tienen miedo a que camine la reforma electoral planteada porque va por ese camino. Terminar con el reparto de privilegios a actores políticos que los toman para evitar ser juzgados por delitos cometidos en alguna función pública anterior. Y si no fuera así, no estaría en la lista y vendrían aquí a la Cámara los Alitos, los Marquitos Cortés, los Moreira, infinidad de gente. Y no voy a decir tantos nombres porque tengo poquito tiempo y no quiero perderlo. No vendrían en las listas plurinominales de los partidos políticos que hoy vienen a quejarse de eso. Pero también les quiero recordar algo. Están hablando de las coaliciones comparándolas con tiempos del pasado. La coalición anterior, que fue materia de interpretación de la Corte, era una figura jurídica uniforme en la que incluso los partidos políticos llevaban un eslogan común y un logotipo común. Y en aquel tiempo se repartían los votos para mantener el registro de los partidos satélites. ¿Lo recuerdan? Vino esa reforma precisamente para evitar eso y decir que cada partido político asuma los votos que obtuvo en las urnas y sobre eso tenga una representación. Esa fue la razón de la reforma. No son figuras jurídicas iguales ni tampoco se interpretan los criterios de la Corte. Pero no queramos confundir. Hay una interpretación directa para la asignación de cada partido político del voto obtenido que hoy el PRD está perdiendo el registro por eso. ¿O qué quieren? Que también se interprete como quieren la Constitución y se diga que porque la coalición del PRIAN obtuvo el 30%, el PRD mantenga su registro, y que se le asigne el 2% de diputados plurinominales porque obtuvo el 2% de votos. Ese es el ejemplo más claro de cómo se aplica y se interpreta la Constitución de manera literal y que cada partido político debe asumir con responsabilidad los votos obtenidos para las consecuencias no solo de su registro, también para la asignación de plurinominales. No nos equivoquemos, pero también leamos la Constitución, porque luego nos vamos ahí como el Borras repitiendo lo que otros dicen. Y lo digo de frente a la nación, al pueblo de México, y lo digo también a los opinólogos que han estado diciendo y hablando de esta sobrerepresentación. Hay una clara fórmula en la Constitución para la asignación de curules plurinominales. Y como se ha dicho aquí hasta el cansancio, no la generó Morena. No la generó Morena. Estamos jugando con las reglas del juego que ustedes hicieron y ahora resulta que cuando las hicieron eran demócratas y de avanzada porque les beneficiaban y ahora son un fraude a la nación. Por favor, hombre, seamos congruentes. Se ha hablado aquí del 8% sobre el porcentaje de votación de los partidos políticos. También es un error, señores, porque esa es una mentira. No es cierto que la interpretación es simplista como a quien obtenga o no se puede obtener más allá del 8% de la votación obtenida, porque hay una excepción en la Constitución que no han leído. Porque si analizamos los votos obtenidos por Morena de manera directa, estamos en el 53% de representación en la Cámara.
Entonces quieren que les regalemos curules de mayoría. Eso es lo que quieren, curules de mayoría. Que renunciemos a curules de mayoría porque estamos entonces sobrerepresentados. Y aquí está la excepción en la Constitución. La fracción quinta dice: en ningún caso, y la voy a leer literal para no omitir absolutamente nada, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda los 8 puntos porcentuales de su votación nacional emitida. Ese es su argumento, ese es el argumento por el que se han cansado. Excepción, no leyeron la última parte de esa fracción. Excepción, esta base no se aplicará al partido político que por su triunfo en los distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8%. Concluya, ¿Qué creen? por favor. ¿Qué creen? Morena obtuvo más del 8% en curules directas de mayoría en comparación a la votación nacional obtenida. Excepción. Están diciendo una mentira. Hay que leer la Constitución. Y esto es de interpretación directa. La Constitución tampoco merece interpretación cuando no hay donde o no de pie, por favor, a la senador, interpretación. Y los jueces y los magistrados están obligados a ceñir sus sentencias a la disposición expresa de la ley cuando no presenta un margen de interpretación. Y lo que yo aquí veo es que quieren que le regalen curules. Senador. En 1996, hace ya casi 30 años, efectivamente el artículo 59, inciso A, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, decía que a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le corresponda, como si se tratara de un solo partido. Eso decía en 1996 la ley. Pero en 2008, este artículo fue derogado, todavía en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, que del 2008 para acá han transcurrido varios años, ¿sí? 16 años, que está vigente que las coaliciones ya no están contempladas ni siquiera en la ley para la asignación de representación proporcional, sino que se hace por partidos políticos. Y digo en la ley porque nunca este artículo que estuvo vigente en el 96 se puso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siempre fue una ley secundaria. Y hoy el COFIPE ya ni siquiera existe, hoy es la LEGIPE, y la LEGIPE tampoco recogió la previsión que se hacía en el año 96. De tal manera que lo que quiero dejar asentado es que lo que hoy están combatiendo es una norma que ustedes mismos, el PRIAN, como les molesta que les digan, instalaron en el 96, la derogaron en el 2008 y está vigente mucho antes de que Morena surgiera la vida política de este país, porque Morena data como partido político del 1 de agosto del año 2014. ¿Qué dice la Constitución? El artículo 54, fracción cuarta, dice: ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Y hoy el escenario que vislumbramos es que Morena no viola la Constitución, no tendrá más de 300 diputados por ambos principios. El voto de los ciudadanos nos permitió a Morena el triunfo en 168 distritos de mayoría de los 300 en los que se divide este país. Y que si se aplican las leyes que hoy están vigentes, que ustedes aprobaron, nos van a tocar más o menos arriba de 250 diputadas y diputados. No llegaremos a esos 300 que la Constitución establece que no debe rebasar ningún partido por ambos principios. Lo que pasa es que ustedes quieren sumarnos también lo que legítimamente en las urnas ganaron nuestros partidos aliados, que merecen todo nuestro respeto,
el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Que por cierto, el Partido Verde Ecologista logró alrededor de 60 diputaciones de mayoría, mientras que el Partido Acción Nacional logró 32. Y hoy, con esas reglas, Acción Nacional va a tener 54. Qué bueno que me aclara, diputada panista, 54 va a tener el Verde, pero ustedes van a tener 32 de mayoría. Entonces, a lo que vamos es que con esas mismas reglas que ustedes se quejan, el PAN con 32 de mayoría va a tener 36 de representación proporcional, van a tener más de lo que el voto de los ciudadanos les dio en las urnas. El PRI tiene 9 de mayoría y le van a ser asignadas 24 de representación proporcional. MC ganó un solo distrito en todo el país, ni siquiera en Nuevo León y en Jalisco, donde gobierna, ganaron los distritos, solo un distrito en Jalisco, y le van a ser asignadas 23 diputaciones de representación proporcional, es decir, se va a multiplicar por 23 lo que un solo triunfo que obtuvieron en las urnas. Pero esas reglas no les molestan, les molesta que se le asignen a Morena con base en esas mismas reglas, que se le asignen al PT, que se le asignen al Verde, porque además debo recordarles que nosotros propusimos que desaparecieran las plurinominales a como están concebidas. Nosotros propusimos una reforma electoral que incluso nos perjudicaba. Les voy a poner un ejemplo. La reforma electoral que ustedes votaron en contra y que sus aliados de la Suprema Corte echaron abajo, contemplaba que en mi estado, en Tabasco, hoy tenemos 6 distritos de mayoría. Contemplaba también esos 6 distritos, pero en una lista estatal. Hoy Morena ganó los 6 distritos de mayoría. En la reforma electoral que les proponíamos, nunca nos hubiéramos podido llevar los 6 distritos, porque aunque tuviéramos muchos votos, también los otros partidos les hubiera correspondido cuando menos 1 o 2 diputados. En el mejor escenario íbamos a tener 4 de los 6 diputados de lista que se estaban proponiendo, pero esa reforma ustedes no la quisieron, la votaron en contra, y hoy vienen a querer denostar lo que ustedes mismos aprobaron, lo que ustedes mismos defendieron hace unos meses, lo que sus aliados de la Corte les aplaudieron y lo que sobre todo el pueblo les rechazó en las urnas, lo que el pueblo, las ciudadanas y ciudadanos de México no les dio. Hoy ustedes lo quieren ganar en un debate mediático con sus aliados de las televisoras y sus demás esquiroles. Fíjense que yo escuché con mucho respeto y atención a Beatriz Paredes y a Nacho Loyola, incluso a Edna Díaz y al diputado de MC, y que no se queden al debate me parece una profunda falta de respeto. Y lo quiero volver a decir, lo dije en la sesión pasada, pero en positivo. Mencioné a quienes sí se quedaron, como los que están y las que están ahorita. Y me interesaba mucho que la senadora Beatriz Paredes, a la que admiro y respeto, escuchara la respuesta a lo que ella planteó. Dice, ¿qué tipo de democracia esperamos en el siglo XXI? Y habló justo de lo que la reforma electoral que presentó el presidente de la República el año pasado trajo al Congreso de la Unión, y que ella y Nacho Loyola y otros votaron en contra. Y también Edna Díaz votó en contra. Y resulta que esa reforma, que era representación proporcional pura, hubiera dado otros números diferentes. Por ejemplo, el PRD en Michoacán hubiera tenido, tan solo en Michoacán, 2 diputados de esa lista que se presentó como una propuesta por estado. No lo hicieron. Y ahora estamos aplicando las reglas vigentes establecidas en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ya se comentó aquí, me parece que muy bien, lo que dice el artículo 54, no solo en sus fracciones cuarta y quinta, sino lo que dicen en la 1, 2 y 3.
Y ahí queda claro en ese artículo que ningún partido político tiene mayoría calificada. Ninguno. Ningún partido político puede reformar la Constitución, modificar o derogar artículos de la misma. Y eso es importante que se repita reiteradamente, porque en nado sincronizado, los dirigentes, los representantes populares y la comentocracia de la derecha, entre ellos varios que aplicaron esta regla, como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros, ahora reniegan de algo que hicieron. No hay, por lo tanto, un partido político que pueda tener mayoría calificada, y nosotros, Morena, no tenemos esa mayoría calificada. La hacemos con los partidos que quieran sumarse con nosotros en iniciativas que presentemos, o como la que presentó el presidente el 5 de febrero en relación a la reforma constitucional al Poder Judicial federal y local. Y eso, en principio, pudiera ser que los partidos que fueron en la coalición con nosotros voten con nosotros, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, pero no está firmado con sangre, ni está sellado ante notario, ni está en ningún documento legal que ellos tienen la obligación de votar con nosotros. Tendremos que convencerlos como queremos convencer a la oposición que vote con nosotros esta reforma del Poder Judicial. Reitero lo que hemos dicho en otras ocasiones: nosotros no tenemos esa sobrerepresentación, que sí hay, por cierto, pero no debe de rebasar el 8%. Nosotros vamos a tener los 3 partidos, obtuvimos 87.61 de la mayoría en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y la oposición tiene el 13.67. Eso les dio haber tenido solo 32 diputados de mayoría relativa al PRI 9, y Movimiento Ciudadano, que viene aquí, como dice Gerardo Fernández Noroña, Movimiento Paniaguado, viene a reclamar y solo ganaron un distrito. Entonces, no existe esa sobrerepresentación. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben de actuar en los términos que establece la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y darle a cada partido político los números, por favor, de diputados que les corresponden, sin rebasar ningún partido político el 8%. Es cuanto, señor presidente, y gracias. Me hubiera gustado mucho que estuvieran estos grandes legisladores de la oposición. Gracias. Vamos a dar respuesta puntual a lo que manifestó aquí la derecha. Primero, en el año 2000, con una legislación diferente, cuando se le asignaron diputaciones plurinominales a las coaliciones, así se votaba, y agradezco mucho a mi compañera, la diputada Irma Juan Carlos, quien además está realizando una lucha por lograr la justicia para los pueblos originarios. La Alianza por México estaba conformada por PRD, PT, Convergencia, Paz y Partido de la Sociedad Nacionalista. Esa era la coalición de izquierda. Y así era la boleta. No aparecía cada uno de los partidos políticos en un recuadro diferente. Había otra coalición que era la del Partido Acción Nacional y tenía en el mismo emblema a los 2 partidos coaligados. Y al reverso de la boleta de mayoría, como siempre, se podía tener
acceso a la lista de representación proporcional. Y las pluris venían en una lista por coalición, de tal manera que en la integración que en la coalición de izquierda se hizo de estos 5 partidos, por ejemplo, estaba el profesor Anaya como candidato plurinominal a diputado federal de la Alianza por México. Se trataba entonces a la coalición como partido porque aparecían en un solo emblema. En la elección del 2 de junio fue distinto, partido por partido. Y respondiendo al PAN, diputado Rodarte, no hay truco. La representación en la Cámara también implica una fuerza regional y estamos en la Cámara del Federalismo y esto debería de interesar a las y los legisladores que representan a sus entidades federativas. Y esa fuerza regional implica un respaldo ciudadano dividido en 5 circunscripciones. No es una lista nacional para las diputaciones, son 5. Y les vamos a dar algunos ejemplos. En San Luis Potosí, el Partido Verde obtuvo 397,264 votos. El PRI, 104,000. El PAN, 197,000 y el PRD, 34,000. Significa entonces que el Partido Verde tuvo solo más votos que el PRI, el PAN y el PRD juntos. No para aquí. Vamos a hablar de Oaxaca y acá estaba también el diputado Benjamín. En el caso de Oaxaca, el PAN obtuvo 82,000 votos, el PRI 154,000 y el PRD 54,000. El Verde solo 212,000 y el PT solo 220,000. PT más Verde 432,000. PRIAN-RD 291,000. Hablemos también de Quintana Roo. PAN 95,000, PRI 42,000, PRD 17,000. Verde solo 140,000. Hablemos de Chiapas. PAN 113,000. Verde 495,000, PT 271,000. Así es que yo le pregunto ahora al PRIAN, ¿quién es la chiquillada? La representación regional debe de reflejarse en la integración del Congreso y las listas por circunscripción se generan por ello. La segunda circunscripción siempre ha sido la mejor para el PAN, porque es el Bajío y el norte del país. Y la mejor para la izquierda ha sido el sur-sureste. Y por eso es tan importante que se respete la voluntad de la ciudadanía. En muchos congresos estatales, PRI o PAN no tendrán representación, no tendrán fuerza política. Se comentó aquí sobre los triunfos de mayoría en la Cámara, pero también debemos de decir que en el Senado de la República nuestra coalición obtuvo más del 90% de los triunfos de mayoría o en asignación de senadurías de primera minoría. Como ya se comentó, a Movimiento Ciudadano, que solo ganó un distrito de 300, le van a asignar 23 plurinominales. Tendrían que aprender también en la derecha que para hacer la cuenta de la asignación de diputaciones de representación proporcional hay que descontar los votos del PRD que no logró el registro, los votos nulos, los votos de los candidatos independientes y los votos de los candidatos no registrados. Concluyo. La votación expresada el 2 de junio en las urnas fue de respaldo al Plan C y se reflejó en beneficio no solo de Morena, sino de todos nuestros partidos aliados. Eso también se consagró en una plataforma electoral, presidente, que quisiera entregarle en este momento. Porque ayer en el foro de Puebla, un magistrado Hamlet dijo que la ciudadanía… ¿Perdón? Disculpe, es que el diputado Rodarte, antes de que concluyera el tiempo, había levantado su mano. ¿Con qué objeto, diputado? Ok, entonces permitimos que concluya el diputado Hamlet. Adelante. Muy bien. Diputado. Ayer en el foro de Puebla, un magistrado, sí hubo representación de la judicatura, habló un magistrado, dijo que la ciudadanía no había votado por el Plan C. Yo le quiero entregar hoy, presidente, la plataforma política registrada ante el INE por Morena y por el Partido del Trabajo y el acuerdo del INE CG 82-2024, en donde aprobó la plataforma electoral que incluye la reforma al Poder Judicial. Hay mandato popular. Muchas gracias. Quiero responder a una alusión que tuve de parte del diputado Godoy.
hace un momento. Efectivamente, salí de este pleno por una necesidad fisiológica, pero me he mantenido al tanto de esta discusión y decirle al diputado que si quiere dialogar, con mucho gusto, pero que ese diálogo se haga efectivo, no solamente simulaciones como las muchas que han tenido durante estos 3 años de la legislatura. Y también tendría yo que confesarle que me cuesta mucho trabajo escuchar a un legislador que hace un tiempo me injurió y que mintió por quedar bien políticamente. Pero aquí estoy con toda la disposición para poder construir por el bien de nuestro querido país. Gracias, señor presidente. Bueno, primero decirle a la diputada Edna Díaz que yo me dirigí con mucho respeto a ella. Incluso así lo dije, que me parecía que hubiera sido bueno que diputados o legisladores que escuché con mucho respeto me hubieran escuchado a mí. Las razones por las que no lo hicieron las desconocía. Y segundo, quiero decirle que sí es cierto lo que yo dije esa ocasión. Sí había un cabildero, se demostró, incluso extranjero, que estaba a un lado de la curul de la diputada Edna Díaz. Fue todo lo que dije, yo no la califiqué de nada. Ahí está el diario de los debates, porque soy muy respetuoso en ese sentido. Sí. Y finalmente quisiera decir que nosotros tenemos solo Morena en la Cámara de Diputados el 54%. Para la legisladora que hizo uso de la palabra antes que ella. Concluya, por favor, diputado. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias.